Bien, continuando con el capítulo de metabolismo de sustancia nitrogenada, parte 5, vamos a estudiar el ciclo de los ácidos triscarboxílicos o ciclo de Krebs. Si bien los sustratos, metabolitos y productos de este ciclo no son sustancias nitrogenadas, debemos estudiarlas por su iteración con el ciclo de la urea. Esta es una ruta común final del metabolismo de proteínas, carbohidratos y lípidos, de ahí su importancia. Claro que está enlazado también con la cadena de transporte del electrón y la fosforilización oxidativa. Este consta de liberar la energía química almacenada en el grupo acetilo de dos carbonos de la molécula de acetil-CoA. En este ciclo, los átomos de carbono de esta molécula se oxidan hacia dióxido de carbono o hacia dos átomos de dióxido de carbono para obtener la transferencia, de estos electrones hacia las coenzimas nicotinada de dinucleótido y la flavoproteína para producir ATP junto con el encadenamiento al complejo de transporte de electrones y la fosforilización oxidativa. Este proceso, sus efectos son raros, es decir, sus padecimientos son raros, pero también está relacionado con la hiperamonemia, ya que el ion amonio, en el caso de las enfermedades hepáticas avanzadas, disminuye un metabolito de este proceso, el ciclo de Krebs, que es el afacetoglutarato, produciendo más glutamato y glutamina, inclusive inhibe la descarboxilación de este cetoácido. También podemos mencionar que esto también tiene efectos en la reducción de ATP. Entonces, esa energía contenida en los átomos de carbono del tiol de acetil-CoA resulta en la producción de ATP. Procede con la degradación de estos mismos o procede de las moléculas como hidratos de carbono y lípidos. Se puede resumir que se requiere acetil-CoA, 3 nicotinaminas de dinucleótidos, una flavoproteína flavina de dinucleótidos. Aquí el nucleótido energético es guanosina difosfato y se obtiene entonces dos moléculas de dióxido de carbono, 3 nicotinaminas de dinucleótidos, un flavoproteína, flavina de dinucleótido reducida, más una coenzima y GTP que se metaboliza posteriormente hacia ATP. Bien, aquí tenemos el ciclo que comienza con su sustrato acetil-CoA. Si bien el acetil-CoA proviene de diferentes metabolismos y específicamente quiero indicar el metabolismo de los carbohidratos cuyo producto es el piruvato, que mediante la acción de una enzima que se llama la piruvato deshidrogenasa y con la suma adición de una coenzima se obtiene acetil-CoA como fase preparatoria a este ciclo, a este proceso. Pero cuando se obtiene acetil-CoA directamente, por ejemplo, de metabolismo de lípidos, por ejemplo, la beta-oxidación de los ácidos grasos, se obtiene el sustrato para el inicio del ciclo. La primera reacción está catalizada por la enzima citrato sintasa, donde también por hidrólisis se libera la coenzima A y se obtiene el ácido tricarboxílico, el ácido cítrico, citrato también llamado. Bien, la segunda reacción procede con una isomerización que está catalizada por la enzima aconitasa, que tiene un intermediario en el proceso, un intermediario en el proceso que es el cis-aconitasa para producir isocitrato. En la tercera reacción se requiere el primer nicotin-adenin dinucleótido, que también tiene un intermediario que es el oxalsuccinato para producir cetoglutarato, el cetoácido que vimos en las reacciones de transaminación de los aminoácidos. La reacción está catalizada por la isocitrato deshidrogenasa y el nicotinamida dinucleótido se reduce. Luego se requiere la reacción 5 de otra coenzima A y otro con nicotinamida dinucleótido para producir succinil-CoA. La reacción 6 procede con la primera formación de ATP mediante GDP, que es el que recibe el grupo fosfato, y también se hidroliza el enlace tiol que contempla la coenzima A
y el grupo fosfato es donado a través de la acción de la enzima succini-CoA tiosinasa o tioquinasa. Abro el inciso para decir que las enzimas quinasa se caracterizan por intercambiar y mover grupos fosfato o también llamada sinasa. Entonces el producto de la reacción es succinato. El succinato es oxidado hacia fumarato mediante la acción de una enzima que se llama succinato deshidrogenasa para producir fumarato, y una flavoproteína se reduce o es el aceptor electrónico de esta reacción. A su vez, fumarato es hidrolizado hacia malato mediante la catálisis de una enzima que se llama fumarasa. Este malato el fumarato y el malato es la interconexión con el ciclo de la urea. La reacción subsiguiente está catalizada por la malato deshidrogenasa, otra reacción de óxido de reducción, y que requiere el tercer nicotina adenina nucleótido que se reduce para obtener oxalacetato. Posteriormente, para iniciar el ciclo, oxalacetato reacciona con acetil-CoA para obtener para obtener citrato o ácido cítrico. El ciclo está inhibido por algunas moléculas como el fluoroacetato, la arsenita y el malonato. Cada vuelta del ciclo produce 10 ATP. Debemos recordar que tanto las coenzimas nicotina adenina nucleótica, las flavoproteínas, transfieren estos grupos, estos electrones hacia la cadena de transporte de electrones que produce los ATP mediante la fosforilización oxidativa. Y esta acetil-CoA, para recordar, proviene del metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos. Y su interconexión es universal, este ciclo, ya que sus metabolitos o sustratos también provienen o son metabolitos de otros procesos metabólicos. Aquí vemos la reacción. Primero vamos a decir que el proceso está activado por la coenzima nicotinamina adenina-nucleótido, la coenzima A y el AMP, y está inhibida por el nicotina adenina-nucleótido reducido, acetil-CoA y ATP, y regulada por la piruvato deshidrogenasa. Bien, lo que le decía, entonces, por ejemplo, el acetil-CoA puede ser sintetizado desde piruvato, y a su vez a través de los aminoácidos triptófano y alanina. El oxalacetato es un metabolito de un proceso que se llama la gluconeogénesis para producir glucosa, y así muchos otros metabolitos del ciclo de Krebs son o forman parte de los metabolismos de los aminoácidos. Hasta aquí el capítulo del metabolismo de sustancias nitrogenadas. Ha sido un placer.